Pueden sentarse. Muchas gracias. ¿Ya todos tienen hojita y pluma y todo para anotar? ¿Estoy asumiendo? Sí, perfecto. ¿Plumas? ¿Sí tienes? Muy bien, excelente. Te voy a contar algo para empezar. Yo nunca me he considerado bueno con los niños. Los niños para mí siempre han sido un tanto difíciles, sí, se me hacen difíciles. No soy una persona que les tenga mucha paciencia, tolerancia en general. Y te estoy hablando de niños así como puede ser Aria o Mayita, que están chiquitos y así es. Tienen mucha energía y yo no tengo tanta... No les puedo seguir el ritmo tan bien, pues. No sé cómo le hacen Aaron y Francie que tienen esos bolitas de energía. Pero inevitablemente en alguna ocasión, por razones fuera de mi control, por una razón u otra, me he puesto frente al reto más grande de toda mi vida. Cuidar niños, yo solito. Sí. Y entonces esto para mí fue así como que, oh no, estoy en problemas. Y puedo decir que gracias a Dios no me fue tan mal como esperaba. No fue lo peor que me ha pasado, no fue lo más difícil que he hecho. Pero en el momento que supe que tenía que hacer eso, para mí fue así como que, no. Y luego si se muere uno, tiene otro, ¿verdad? No pasa nada. 50% bien, pues panza. Sí. En el transcurso de todo ese tiempo que estuve cuidando niños, siempre estuve pensando, ya casi llegan sus papás, ya falta menos. Ok, llega en 30 minutos, ya me dijo que 30 minutos. Sí, entonces ya el reloj ahí, ¿no? En 30 minutos llega y ya termina este sufrimiento, termina esta odisea, esta travesía. Y todos mis esfuerzos en estar cuidando niños se veían dominados por esta simple idea, por este pensamiento de ya casi, si ya falta menos, ya falta poco. Eso decía yo, ¿verdad? No se tardaron 30 minutos, pero eso decía yo, eso era lo que me estaba manteniendo cuerdo en esa ocasión. Y estoy asumiendo que tú y yo en alguna ocasión u otra nos hemos visto en una situación similar. A lo mejor no cuidando niños, porque a lo mejor tú eres muy bueno con los niños. A lo mejor a ti se te dan o a lo mejor dices, sí, son muy energéticos y así, pero pues ya me sé unos trucos, ya tengo experiencia, entonces ya sé qué hacer. Sí, ya sé que es como torearlos y luego un ratito aquí, luego un ratito allá y un ratito aquí. Y si haces esto, no te dan lata. Sí, pero ¿qué tal cuidando alguna mascota? Si es que te gustan o no te gustan los animales y te encargan, cuídame a este perrito. Sí, entonces ahí el perrito y luego está excavando un hoyo y luego se me escapó y luego se me salió y luego se subió a la cama y luego se subió dentro de la casa. Sí, o cuidar una casa. Si una casa de alguien y hay que estar yendo y hay que estar abriendo y limpiando y fijándose que todo esté cerrado, que nadie se haya querido meter. Y así, ¿no? Finalmente hay algo que te encargan, hay algo que tienes que estar haciendo y que no te sientes del todo preparado, que no tienes mucha experiencia haciéndolo. ¿Sí? Mientras estabas en una posición de este tipo, ¿qué sentías? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas tranquilo? ¿Dirías que tenías todo bajo control? ¿O qué era lo que te mantenía cuerdo? ¿Qué era lo que te mantenía, así como yo, que yo decía, ya casi llegan, ya merito? ¿Qué era lo que a ti te mantenía cuerdo? Y vamos a ampliar esto, pero un poquito más al panorama, ¿no? Vamos a hablar de nuestras vidas. ¿Qué es lo que te mantiene cuerdo en tu vida? ¿Qué es lo que te hace decir en tu vida, ya casi, ya falta menos para qué? Ya casi, ¿qué? ¿Qué es lo más firme y seguro que hay en tu vida? ¿Qué es algo que sabes que no va a cambiar? En el discurso que encontramos en Juan 14, nos da luz a una situación
similar a esta en ciertos aspectos. Siguiendo la línea de pensamiento con la que cerramos el capítulo anterior, no sé si recuerdas que era Jesús diciéndole a Pedro que estaba por negarlo. Si Pedro lo iba a negar. Y lo que veíamos era que era la debilidad de Pedro, que Pedro en ese momento no reconocía. Pedro estaba ahí frente a Jesús y él decía, no, pues aquí está mi gallo. ¿Sí? No, ¿cómo voy a negar a mi gallo? Es Jesús, ¿cómo lo voy a negar? Si tú te mueres, yo voy tras de ti. A donde tú te vayas, yo te sigo. Lo que tú me digas, yo hago. Y esa era la lealtad extrema, así inmensa de Pedro, la devoción de Pedro total. Y entonces Jesús le dice, vas a fallar, vas a negarme. Y lo que estaba diciendo es, hay debilidad en ti, hay duda en ti. Y esto que Jesús le llama en este capítulo, empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Entonces, de manera implícita, lo que Jesús estaba diciendo es que iba a haber esta presión, esta duda, esa turbulencia, esta inseguridad en Pedro e incluso en los discípulos. Y esto le iba a llevar a negar a Jesús una vez que Jesús ya no estuviese con ellos. Este contexto establece la base de este discurso de Juan 14. Jesús ya se iba a ir y al irse los discípulos iban a quedar encargados de enfrentar al mundo entero. Sus picos, sus valles. Las palabras que Jesús da a los discípulos son palabras de aliento. Aun cuando Él ya no iba a estar con ellos de forma física como lo había estado estos últimos 3 años, tenían algo a qué aferrarse que los iba a mantener firmes. Entonces Jesús, a través de este discurso de Juan 14, lo que está queriendo dar a los discípulos es, aférrate a esto, para que en el transcurso de tiempo, en lo que llegas a esto, a lo que estás aferrado, puedas hacer lo que te toca, puedas hacer todo esto. En el calendario no sé si viste que vamos a abarcar de la porción del versículo 1 hasta el versículo 14. Opté por separarlo en 2 partes, porque creo que hay 4 ideas centrales que puedes encontrar aquí, pero 2 razones. La primera es que me iba a alargar mucho. Sí, me iba a alargar mucho si abarcaba las 4 ideas en un solo sermón. Y la otra es que las iba a pasar muy por encima. Entonces, por no querer hacer eso, opté por dividirlo en 2 partes. Entonces, en esta primera parte vamos a ver solamente las primeras 2 ideas y el próximo domingo veríamos las siguientes 2 ideas. ¿Sí? Y estas 2 ideas que vamos a ver en esta primera parte podemos dividirla en una esperanza a la cual aferrarse y un medio que garantice esta esperanza. ¿Sí? Una esperanza a la cual aferrarse y un medio que garantiza esta esperanza. Comenzando a hablar con la esperanza. El versículo 1, versículos 1 al 4 dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Entonces Jesús hablaba de esta duda que acecharía a Pedro y el resto de los discípulos como un corazón turbado. ¿Sí? Esta es la forma en que Jesús se refiere a esto que iba a estar atacando a los discípulos día tras día, noche tras noche, situación tras situación. No es ninguna locura decir que todos nosotros padecemos de esta enfermedad, como Ryle decía. Ryle decía que esta es una enfermedad del hombre. ¿Sí? El hecho de tener un corazón turbado. Todos nosotros, creyentes o no creyentes, constantemente tenemos esta inquietud en nuestro corazón, esta duda de si hay algo más, si hay algo a qué aferrarse, si hay algo a qué esperar. Hay quienes su inquietud se manifiesta en que no encuentran reposo verdadero. La vida parece nunca darles un respiro. Siempre hay problema tras problema tras problema y a veces puede sentirse un tanto hueco. ¿Será la vida solamente una serie de conflictos que van y vienen y nunca terminan? Sí, o sea, hoy me estoy peleando, hoy me peleé con mi hermano. Sí, no, pues llevamos peleados toda la semana. Y ya, resolvimos nuestro conflicto y estamos felices. Pero ahora me peleé con mi hermana. Es su culpa. Y luego ya pasó la semana y ya estamos felices otra vez. Pero ahora me peleé con mi papá. Y entonces conflicto tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto. ¿Cuándo has estado tú en algún punto de tu vida donde no hayas tenido algún problema? Donde no hayas tenido ningún conflicto. No haya nada que tengas que resolver. Y entonces llegamos a esto, ¿no?
¿Será la vida solamente esta serie de conflictos que me están carcomiendo poquito a poquito? A lo largo de la vida no hemos llegado a encontrar un lugar que digamos, aquí hay paz, aquí puedo descansar. ¿Sí? O un tiempo, un lugar, no hemos encontrado eso. Hay quienes su inquietud se manifiesta en una actitud de más vale que. Participar de religión, profesar y llamarse a sí mismo cristiano como una forma de decir, por si acaso. Por si acaso, no es tanto que esté seguro, no es tanto que crea, no es tanto que yo afirme esto. Es simplemente que no estoy seguro de que sí sea o no sea. Pero como no estoy seguro, pues me voy a ir por lo más seguro. Y lo más seguro es voy a hacer. Y ya, pues si sí es, todo bien. Y si no es, no pasa nada. No pasa nada. Me costó a lo mejor levantarme temprano en domingo, pasar un ratito con gente que no me cae tan bien, pero no me cae tan mal. Nomás así, medio. ¿Sí? No es que estén seguros, es que están justamente de lo contrario, están inseguros. Y en esa inseguridad están profesando una religión que no viven realmente, que no creen realmente. Hay quienes manifiestan en que aún creyendo, hay esta incertidumbre de que lo que les espera o simplemente están agobiados por dificultades que se presentan día tras día. Y su andar se desanima poco a poco hasta que, como Pedro, llegan a negar a Jesús con palabras y acción. Finalmente tú puedes encontrar muchos modelos de personas que tienen esta enfermedad, si esta inquietud de corazón. Y lo puedes encontrar muy probablemente en ti mismo. De una forma u otra se expresa esta inquietud en tu corazón. La esperanza es necesaria por esta enfermedad que todos padecemos, por esta enfermedad de un corazón turbado, de un corazón inquieto. Para remediar, para curar esta enfermedad, lo único que puede curarlo es la esperanza. ¿Por qué se inquieta nuestro corazón? ¿Por qué se turba? ¿Qué es lo que causa estas cosas? ¿Qué es lo que causa olas en nuestro permanecer firmes? En Juan 16:33 leemos que dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, Jesús sabe lo que los discípulos van a vivir, lo que los discípulos están a punto de vivir, ¿sí? Más adelante. Jesús sabe que los discípulos se las van a ver difíciles, es consciente de ello. No lo está negando, no lo está evitando, no lo está evadiendo, lo está confrontando y lo que está diciendo es, vas a vivir todo esto, pero te voy a dar algo con lo cual vas a poder vivir todo eso sin duda, sin temor, sin titubear. Te voy a dar esperanza. Puesta de manera sencilla, nuestros corazones se turban porque el mundo nos aflige. Hay duda en nosotros, hay oposición, nos podemos sentir perdidos, sin dirección ni lugar a donde ir, como si no hubiera nada más en este mundo más que pudiera curar nuestro corazón inquieto. Encontramos burla, maltrato, sufrimiento, odio, rechazo. ¿No sería ante todas estas cosas natural que el corazón se inquietara? ¿No sería natural que el corazón se moviera un poco, que se sacudiera un poco, que dijeras, ¿y sí será o no será? No, es que me está yendo bien mal. Ryle decía, incluso los santos más santos encuentran en el mundo un valle de lágrimas. Incluso los santos más santos, las personas que están más adentradas en la religión, las personas que están más firmes, encuentran en el mundo un valle de lágrimas. Las palabras de Jesús a estos discípulos tienen como propósito darles un fundamento sobre el cual andar. Ante esta enfermedad del corazón, Jesús provee a los discípulos un remedio. La enfermedad es un corazón inquieto, el remedio es la fe, el remedio es la esperanza que nos brinda la fe. En sus palabras, Jesús da esta esperanza a la cual aferrarse. Y esa misma esperanza que ofrece a los discípulos es la misma esperanza que nos ofrece a ti y a mí. Muchas veces hablamos de la esperanza, de que somos peregrinos en la tierra, de que nuestras vidas actuales son meramente un periodo de tiempo a la luz de la eternidad. Pero incluso si no lo expresamos,
como los discípulos tenemos también muchas dudas, ¿sí? Tenemos también muchas inquietudes, tenemos muchas cosas que están aquí en nuestra cabeza diciendo, ¿será, no será? Si estoy bien, estoy mal, hago o no hago, me conviene, no me conviene. ¿Sí? No comprendemos las verdades que se nos están diciendo, no dimensionamos el valor de estas promesas, no dimensionamos el valor de la esperanza que Jesús nos ofrece. Y como solución a este problema nuestro, me gustaría que nos dedicáramos a regresarnos hasta el comienzo y restablecer lo que es esta esperanza que Jesús ofrece. La primera cosa que necesitamos conocer para entender esta esperanza que el Evangelio ofrece es, ¿qué es un hogar? ¿Sí? ¿Qué es un hogar? La esperanza que Jesús ofrece está fundamentada en lo siguiente, versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. La esperanza que Jesús da a los discípulos se fundamenta en que hay un hogar para ellos. Hay un lugar al cual van a poder llegar. Hay un lugar para nosotros también en casa del Padre. Pero ¿qué es un hogar? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué es importante para nosotros esto? Cada uno de nosotros pudiera tener una definición un tanto distinta de lo que es un hogar. Creo que puede variar un poquito aquí y ahí. Pero más o menos para todos un hogar es como este lugar donde podemos sentir paz, ¿no? Un hogar es donde podemos llegar y descansar, donde después de un día de mucho trabajo y de lidiar con complicaciones y dificultades y gente difícil, puedes llegar, puedes quitarte tus zapatos, puedes poner tus ropas cómodas, tu pijama y simplemente sentarte y respirar. Si te preparas tu cafecito, pones Netflix y ya, estás a gusto, ¿no? Ahí en mi hogar. ¿Lo pudiera hacer en otro lado? Sí, pero no sería lo mismo. Es específicamente el hecho de que sea en mi casa es lo que lo hace tan acogedor. Un hogar es el lugar donde somos amados y aceptados, no por lo que somos capaces o por lo que tenemos, simplemente porque pertenecemos ahí. Un hogar es un lugar donde ahí pertenezco y entonces ahí soy amado porque ahí pertenezco. Un hogar es lo que nos da la identidad que tenemos. Es lo que nos forma nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestros gustos. Todo ello es producto de nuestro hogar. ¿Dónde guardas las tapas de tu casa, de tus toppers? ¿Y dónde guardas los cubiertos? ¿Dónde guardas los vasos? ¿Por qué los guardas ahí? Y seguramente puedes recordar, pues es que van ahí, porque cuando estaba chiquito, ahí iban. Y entonces, tu hogar empezó a darte una identidad, empezó a formarte poco a poco. Un hogar es donde podemos estar en paz. Ese es un hogar. Y te lo pongo así. Cuando estás en el tráfico en la hora pico, o cuando estás en algún viaje donde te ves obligado a pasar tus días en un cuarto rentado o una casa prestada, no piensas en esos momentos cómo quisiera estar en mi casa. No piensas, ojalá pudiera estar en mi casa. Sí, ojalá pudiera regresar a mi casa. ¿Sí? Ojalá pudiera estar en la comodidad de lo que, pues para mí es el hogar. Los discípulos estaban a punto de comenzar esta travesía en sus vidas donde existiría todo menos paz, ¿sí? Al menos en ellos mismos. Y justamente esta paz es lo que Jesús ofrece a sus discípulos, un hogar al cual pertenecer. La casa de su padre se convertiría en su nuevo hogar, su nuevo lugar de paz, el lugar donde cuando ya todo hubiera pasado, iban a poder estar ahí en paz. Si alguien me quisiera ayudar a leer Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gracias. Este es el hogar que Jesús les promete a sus discípulos. Este es el hogar. El versículo 4 del mismo Apocalipsis dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos,
no habrá muerte, no habrá duelo, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas han pasado. Sí, entonces todo esto que te decía de conflicto tras conflicto, pleito tras pleito, sí, problema tras problema, situación tras situación, ya no va a estar. Este es el hogar que Jesús promete a sus discípulos, que Jesús ofrece a sus discípulos como esperanza. Y es el mismo hogar que Jesús ofrece a nosotros como esperanza. Esta es la esperanza que Jesús fija. Cuando todo haya terminado, aquí es donde vas a llegar, ¿sí? A este hogar. Y entonces te pregunto, ¿no deseas tú esto? ¿No deseas poder descansar? ¿No deseas tener un hogar? Tal vez en tu casa las cosas no estén muy lindas, digamos. Tal vez tu casa no se sienta como un hogar. ¿Sí? Pero ¿no te gustaría tener un hogar entonces? ¿No te gustaría poder llegar a un lugar y decir, es que soy de aquí, ¿sí? Y este es el mejor lugar en el que puedo estar y puedo salir y puedo ir, pero siempre voy a regresar aquí, siempre que esté aquí voy a disfrutar estar aquí, porque aquí es donde puedo descansar, aquí es donde voy a estar en paz. ¿Sí? ¿No deseas tú esto? Y no estoy hablando solamente de una noche ni de unos minutos, no estoy hablando de un descanso como el que podemos tener aquí después de trabajar, no estoy hablando de unas vacaciones de una semana, de que, me fui a Arteaga, ya estoy bien chida, no, que las cabañas, no, que el clima y esto. Sí, pero ya regresé y ya otra vez a seguir con mi vida. Sí. No, estoy hablando de un descanso eterno, un descanso donde no hay aflicciones, donde no hay dudas, donde no hay inseguridades ni incertidumbres, donde podemos disfrutar de la plenitud de Dios y estar completamente satisfechos en Él. Ya no vas a tener que estar buscando, es que me siento medio incontento. Es que me siento insatisfecho. Es que necesito esto, es que necesito aquello, es que me falta esto, es que me falta aquello, es que esto, es que aquello. No, ya no vas a sentir eso. Lo que vas a sentir es plenitud, satisfacción. ¿Sí? Lo siguiente que debemos entender es que no solamente se trata de conocer esta esperanza, sino de vivir a la luz de esta esperanza. Una cosa es que conozcas que existe esta esperanza. Sabes que existe. Otra cosa es vivir acorde a esa esperanza, y te lo pongo así. Imagina que yo hoy te digo que por allá, que das vuelta a la izquierda y luego das 3 cuadras hacia adelante y luego vuelta a la derecha otra vez y luego otras 3 cuadras y luego das una vuelta y luego la glorieta en la segunda salida y vas a llegar a un café que está tremendo y venden chocolate y ahorita con este clima está tremendo, va a estar buenísimo, te lo súper recomiendo. Sabes que existe, porque te acabo de decir que existe. Pero otra cosa es que vayas hacia ese café. Otra cosa es que tú activamente digas, ok, ahí está, voy a actuar en base a ese conocimiento. Y entonces, si tu esperanza está puesta en que hay un lugar tuyo en casa del Padre, en que perteneces a ese hogar, deberíamos vivir como alguien que pertenece a ese hogar. Cuando hablamos de una cultura de casa, nos referimos a estos pequeños o grandes hábitos que cada familia forma, ¿no? A qué hora duermen, si desayunan juntos, en qué cajón pones tus tenedores, si los secas inmediatamente después de lavarlos o los dejas ahí para que se escurran. Todas estas son costumbres familiares. Y en el hogar del Padre, ¿qué crees? También hay costumbres familiares. De esta forma, al ser parte de este hogar con el Padre, es congruente que vivamos de acuerdo a ello. Aferrarnos a la esperanza que Cristo ofrece implica vivir según esta esperanza. Aferrarnos a la esperanza que Cristo ofrece implica vivir según esta esperanza. No puedo decir yo tengo esperanza en esto que Jesús me ha dado y vivir como si no la tuviera. Sería totalmente incongruente. ¿Dónde está tu esperanza? Conoces que hay una esperanza, no vives con esa esperanza. Se dice que los cristianos somos peregrinos en la tierra, que vivimos aquí pero no somos de aquí. Los ejemplos de hombres de fe que vemos en la palabra nos dan luz a esta verdad. En Hebreos 11, versículo 13 al 16, leemos que dice, Hebreos 11, 13 al 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Sí? Y entonces date cuenta de esto. Son hombres que murieron en fe, que decían ser extranjeros. Gustosamente decían, yo no soy de aquí, yo no soy de este mundo, no soy de este mundo ni para este mundo. ¿Sí? Y luego dice, si hubieran pensado en su patria anterior, en su lugar, en su hogar anterior, hubieran tenido oportunidad de volver, hubieran podido hacerlo. No había nada que se los impidiera, pero anhelaban una patria mejor. Anhelaban la patria celestial, anhelaban un hogar que era muchísimo mejor que cualquier hogar que pudiéramos construir aquí en esta tierra. Sí, porque era un hogar que Dios había construido, es una ciudad preparada por Dios. C.S. Lewis decía, nuestro Padre nos refresca en el viaje con algunas posadas agradables, pero no nos animará a confundirlos con nuestro hogar. Entonces nos refresca el viaje con algunos cuartitos rentados, algunos lugares donde puedes llegar y pasar la noche y vas a estar a gusto y vas a estar tranquilo, pero no te vas a quedar ahí. ¿Sí? No los confundas con lo que verdaderamente es tu hogar. En el siglo II, Policarpo prefirió morir en la hoguera antes que renunciar a su fe, diciendo, por 86 años le he servido y él nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo blasfemar al rey que me salvó? Alrededor de ese mismo tiempo, en Roma, Justino Mártir fue decapitado. El juez le preguntó, si eres azotado y decapitado, ¿asumes que irás al cielo? Y Justino responde, no solamente lo asumo, lo sé. No solamente lo asumo, lo sé. Estos hombres, como muchos otros hombres, vivían a la luz de esta esperanza. Si sus vidas eran vividas a la luz de esta esperanza, no había nada más en ellos. Si entre los reformadores se decía que Calvino una vez estaba en su cuarto, pues yo creo que estaba dormido, y que empezaron a dispararle, así directamente a su cuarto de habitación, que dispararon 50 veces. ¿Sí? Se decía que a John Knox, lo tenían amenazado. Tenían un póster de Se Busca y lo estaban cazando, literalmente lo estaban cazando. ¿Sí? Estos hombres eran hombres que estaban viviendo a la luz de esta esperanza, a pesar de que en el mundo, así que tú digas, mucha paz, no tenían. Porque incluso en el hogar de Calvino, donde podía llegar a descansar y a dormir, ¿qué crees que pasó? 50 balazos. ¿Sí? En el mundo no vamos a encontrar esa paz. ¿Sí? Pero la esperanza que se nos ofrece es que cuando todo termine, ahora sí, vas a poder descansar, vas a poder tener paz. Ser partícipes de esta esperanza nos llama a vivir con nuestra mirada puesta en ella, reconociendo que pase lo que pase aquí en la tierra, sin importar con qué situación nos veamos afligidos, no es más que una parte de nuestro viaje, de nuestra peregrinación en este mundo. Eric Watkins decía, este es el corazón y el alma de lo que significa ser el pueblo de Dios. Mientras vivimos nuestras vidas en este mundo, no importa lo que tengamos o no tengamos, no importa dónde vivamos o deseemos vivir, lo que nos define no son las cosas de este mundo, sino el hecho de que pertenecemos a Dios y que el hogar que Él está preparando para nosotros es mucho mayor que cualquier cosa que podamos encontrar en este mundo. Lo que nos define es que pertenecemos a Dios y que el hogar que Él está preparando para nosotros es mejor que cualquier cosa que podamos encontrar en este mundo. Porque la verdad es esta, no va a haber nada aquí en la tierra que encuentres que te vaya a satisfacer. Puede que, así como decía Luis, por un momento te refresque, ¿sí? Por un periodo de tiempo te refresque, pero va a terminar, ¿sí? Va a dejar de surtir ese efecto. ¿Y qué vas a hacer?
buscar lo siguiente en la lista. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente que puedo encontrar que me va a refrescar? Y cuando eso deje de refrescarte, ¿qué vas a hacer? Buscar lo siguiente, y buscar lo siguiente, y buscar lo siguiente. No hay nada que realmente te dé descanso, te dé paz. ¿Sí? No hay nada que tú puedas llamar en este mundo un hogar. En cambio, Jesús lo que te dice es, en casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo voy a preparar una para ustedes. ¿Sí? Ahí va a ser su hogar. Y esta es la esperanza que ofrece a los discípulos. Ahora, esta esperanza no es simplemente una esperanza que está ahí al aire y que solamente apareció de la nada. ¿Sí? Hubo una forma en la que esta esperanza fue conseguida. El versículo 5 de Juan 14 dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Sí? Tomás es quien mejor nos representa en esta situación. Considera lo siguiente. Ya se nos dijo que la casa del Padre es wow, ¿no? Que está esta esperanza y que wow, ¿no? Que la esperanza y que un hogar y que yo puedo descansar ahí y que paz y que porque en el mundo, pues el mundo está feo y hay aflicción y sufrimiento y violencia y esto y aquello, ¿no? Wow, grandioso, excelente. En ese hogar hay un lugar para mí, excelente. ¿Cómo llego? ¿Dónde es? ¿Qué tengo que hacer? Dime rápido. Porque así, o sea, sí te entiendo tu idea, pero nunca lo he visto. Entonces dame como referencia para saber dónde está y dime cómo llegar. Pásame instrucciones claras de cómo llegar. La respuesta de inmediato de Tomás es un reflejo casi uno a uno de nosotros. Sí. Ya sabemos qué es, ya sabemos dónde es, muy bien, qué padre. ¿Dónde? ¿Cómo llego? Sí, rápido. Sí. Ante esta pregunta, Jesús responde con una declaración que todos conocemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo es Jesús el camino? ¿Cómo es que nosotros llegamos a esta esperanza, a este hogar que es nuestra esperanza? Una de las más conocidas historias es la historia de un hombre tratando de volver a casa. Este hombre había estado luchando en la guerra más grande de su era, pero ahora su mayor reto era volver a casa. En la Odisea de Homero podemos leer esta historia de este hombre que se llamaba Ulises. Ulises fue a luchar en la guerra troyana, creo que es. La guerra troyana, y ya cuando terminó la guerra, pues estaba lejos de casa porque estaba luchando la guerra, ¿no? Y entonces ahora su mayor reto era volver a casa. El problema era que de alguna forma el mundo se había hecho más grande. Su viaje a casa se vio obstaculizado por decisiones difíciles, tentaciones que lo llamaban a desviar su curso, o simplemente por seres imposibles de derrotar. Entonces, si tú lees la Odisea, vas a ver que Ulises se tuvo que enfrentar a un cíclope y que se vio tentado por sirenas y que esto y que aquello, ¿no? Nosotros nos sentimos familiares con esta historia en cierto grado. No porque aquí haya cíclopes y sirenas y todo eso, pero porque similar a Ulises, también anhelamos volver a casa. Pero el camino de regreso se convirtió en un camino imposible de recorrer por nosotros. Y ahora a lo mejor no me entiendas ahora, pero te lo pongo así. El hombre, cuando fue creado, gozaba de estar en el jardín del Edén, en un tipo de paraíso, vamos a llamarlo. Sí. Por su pecado, fue echado fuera. Perdió su hogar. Sí, el hombre que fue creado para estar en comunión con Dios, perdió la comunión con Dios, perdió su hogar. Y ahora está disperso por el mundo ahí, sin hogar. Somos hombres sin hogar. No sabemos ni siquiera dónde pertenecemos. Estamos totalmente perdidos. Y es entonces cuando llega Cristo y dice, tu hogar no es este mundo. Tu hogar no está en este mundo. Tu hogar es con el Padre. Y es por ello que no encuentras satisfacción, ni descanso, ni paz. En este mundo nunca vas a encontrarlo, porque no existe en este mundo. ¿Sabes dónde existe todo eso? En Dios, ¿sí? En Cristo. ¿Sí?
en casa del Padre. A pesar de este conocimiento, el hombre no puede volver. Entonces estamos como Ulises, queremos volver a casa, pero no podemos. Nuestra gran odisea de regreso a casa es interrumpida, es impedida por nuestra capacidad. Queremos volver, no podemos hacerlo. Y es aquí cuando Jesús dice: si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Entonces te pregunto, ¿vamos nosotros o nos llevan? Nos llevan. Vienen por nosotros. ¿Sí? Y entonces no es, ¿cómo llego? Es, ok, aquí te espero. Mi esperanza va a estar puesta en que tengo un lugar en casa del Padre y que tú vas a pasar por mí. Tú vas a venir por mí. Cuando pensamos en Jesús yendo a preparar un lugar para los discípulos, ¿en qué piensas? Por lo general imaginamos que Jesús está, no sé, ponle así como un ejemplo muy burdo, ¿no? Imaginamos, Jesús va a preparar nuestro lugar en casa del Padre. Y te imaginas, no, Jesús va a estar ahí en el cielo, barriendo los cuartos, limpiando, inflando globos de bienvenida. No, es que ya vienen los santos, sí. Tal vez preparando las cenas, ahorita se antoja un pozolito, un menudito, sí. Pero la realidad de esta preparación no es tan tierna como pensamos, ¿sí? Antes de que los discípulos pudieran tener un lugar en casa del Padre, había una deuda que había que ser pagada. Este era el preparativo del cual Jesús hablaba. No estaba hablando de preparativos de fiesta y que te iba a colgar ahí un bienvenido. ¿Sí? Está hablando de un preparativo para que tú pudieras llegar a casa. Antes que cualquiera de nosotros pudiese tener un lugar en casa del Padre, había una necesidad que solo Cristo podía cumplir. Robert Murray decía: Jesús se compadeció de los pobres hijos de Adán luchando en vano por encontrar un camino hacia el paraíso de Dios, y dejó el seno del Padre solo para abrirnos un camino hacia el seno del Padre. Entonces, para abrirnos un camino, no para abrir 2 o 3 o 4, para abrirnos un camino. Hay un solo camino a casa del Padre. El camino a casa, el obstáculo que había que cruzar para poder llegar al hogar, era la ira de un Dios santo. Ese era el obstáculo que había que cruzar. ¿Sí? Entonces, si soy Ulises, mi obstáculo es un cíclope. No, pues nada más tengo que ser más listo que él. Le pico el ojo y ya corro, y ya listo. Pero ¿cómo vas a lidiar con la ira de un Dios santo? ¿Cómo tú y yo pudiéramos lidiar con la ira de un Dios santo? Y la respuesta es: no podemos. No podemos. Y es por eso que somos incapaces de regresar al hogar. Eso es lo que nos hace incapaces. Y entonces Cristo viene y abre un camino. ¿Cómo crees que abrió el camino? Satisfaciendo la ira de un Dios santo. Y no solo por un hombre, sino por todos los hombres que habrían de creer en él. Por todos los hombres que habrían de aferrarse a esta esperanza. Entonces todos los hombres que se aferran a esta esperanza pueden cruzar este obstáculo. ¿Por qué? Porque ya está despejado. Está abierto. Cristo, cuando muere en la cruz, lleva todos nuestros pecados con él. Cuando muere siendo completamente justo, el único justo, salda nuestra deuda. Al hacer esto, nuestro camino a casa es ahora la cruz de Cristo. Cristo mismo se convierte en el camino a casa. Porque cuando vamos en él, ya no hay ninguna ira de Dios que satisfacer, porque ya está satisfecha. Y ese es el único camino a casa. Esa es la puerta que hay que cruzar. El Salmo 16:11 leemos que dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Escuchaba a Tim Keller en la semana predicar algo respecto a esto de Juan.
Y me gustaba un ejemplo que él ponía, que él decía que, bueno, lo ponía una hermanita que estaba ahí con él, ¿no? Y ella estaba enferma y ya era algo, o sea, de muerte, ya estaba próxima para morir. Y ella decía que se sentía muy segura, ¿sí? Muy segura, muy confiada, como si nada. Y su respuesta era que es que yo lo veo así. Como cuando vas a cruzar la calle y hay un semáforo, digamos un semáforo peatonal. Entonces cuando está en rojo tú sabes que no puedes cruzar. ¿Sí? Tú sabes que están pasando carros o que pueden pasar carros, entonces tú sabes que no debes de cruzar. Pero cuando está en verde, significa cruza. Y tú puedes cruzar sin voltear a los lados, porque está en verde. ¿Sí? Y entonces ella decía, la obra de Cristo para mí es este semáforo en verde, que me dice que cuando muera, ¿puedo cruzar? No hay nada que me lo vaya a impedir, no hay nada que vaya a ocurrir, porque está en verde. ¿Sí? Entonces cuando Cristo muere, el semáforo pasa de rojo a verde. Cuando pongo mi esperanza en Cristo, mi semáforo pasa de rojo a verde. ¿Sí? Ahora puedo cruzar confiadamente. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿te aferras a esta esperanza? ¿Tienes esperanza? ¿Confías en la obra de Cristo? ¿Pones tu fe en la obra de Cristo? Porque yo creo que todos queremos regresar a un hogar. Todos queremos llegar a un hogar. A lo mejor regresar es algo para ti ajeno, pero todos queremos llegar a un hogar. Todos deseamos un hogar. Y la única forma de llegar a este hogar es a través de Cristo. Él dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces la invitación que Jesús nos hace hoy es, pon tu esperanza en Él. Pon tu fe en Él. Porque es la única forma en la que tú vas a poder llegar al hogar. Ni otra religión, ni otros medios, ni otros dioses, ¿sí? Ni por penitencias, ni por muchas lágrimas, ni por moralidad, ni por hacer buenas obras, ni por cumplir la ley. No, 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 no. Hay un solo camino y ese es Cristo. ¿Sí? Oramos. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra, Papá. Te agradecemos porque tú te has revelado a nosotros, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo a darnos a conocer las verdades de quién eres tú, Papá, a darnos a conocer la plenitud que tú eres, Papá, a darnos a conocer esta esperanza, Señor. Y no solamente nos diste a conocer la esperanza, sino que nos diste un medio para poder aferrarnos a ella, Papá. Porque por la obra de Cristo, ahora nosotros podemos aferrarnos a una esperanza que sabemos que no va a fallar, que sabemos que no se va a mover, que sabemos que estamos seguros en ti, que sabemos que estamos firmes en ella, papá, y que podemos vivir confiadamente, que podemos andar confiadamente, que podemos dormir confiadamente, papá, que podemos morir confiadamente sabiendo que podemos cruzar y llegar a nuestro hogar, papá. Que nada en esta vida nos pueda hacer dudar de ello, papá. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti completamente. Ayúdanos a poner nuestra fe en ti, en la cruz de Cristo, en la obra de Cristo, y aprender a depender de ella, papá. Que no dependamos de nosotros mismos y que podamos entender que somos hombres que han perdido su hogar, que somos peregrinos en esta tierra y que tú nos has dado un medio para volver a casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Doy un espacio para preguntas y comentarios. Si nos vamos a encontrar como, claro que entiendes que no vamos a encontrar la paz como plena mientras estemos en este mundo, aquí está. O sea, porque siempre va a haber como... ¿Esa es tu pregunta? Es pregunta, sí, Es que pensé que todavía no terminó. No.
Paz de este mundo no, creo que sería esa la clave. No vamos a encontrar paz en este mundo, o sea, de este mundo no, porque en este mundo no hay paz. La paz que podemos encontrar es paz en Cristo.